pastores se agarran el diezmo para ellos. Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. ¿Y por qué lo cobran ellos? Porque son ladrones. Se están robando el diezmo. Y por eso Malaquías 3:7 dice, que dicen ustedes que no me roban. Claro que sí, me están robando el diezmo. El diezmo que es para los pobres, ustedes se lo están robando. ¿No es eso lo que están haciendo los julanos pastores? Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización. Padre Toro enseña, compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Y hoy con un tema importante. ¿Será verdad que los cristianos deben pagar el diezmo? ¿Será verdad que tenemos que dárselo al pastor, como lo hacen los hermanos separados, los protestantes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos viene a explicar el Padre Luis Toro? Suscríbete y comparte. Descubre la verdad, porque compartir es evangelizar. Debo decirle que no hay una cita en el Nuevo Testamento donde Jesucristo le pida a los cristianos pagar el diezmo. Eso no existe. Sí hay muchas citas en el Antiguo Testamento donde el pueblo tenía que pagar el diezmo. En la Iglesia Católica tenemos otro concepto de diezmo distinto a los hermanos separados. O sea, nosotros sabemos que tenemos que cooperar y ayudar con la iglesia. Tenemos que cooperar con la evangelización, con los sacerdotes, con la parroquia, con las cosas, pero nunca es la 10ª parte obligatoriamente, porque si no se van para el infierno. Eso no es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Sí es verdad y se nos enseña, cada uno a la medida de sus posibilidades debe ayudar. Si antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no tiene que acercarse aquí con este micrófono, un solo micrófono. Si antes en el Antiguo Testamento era la 10ª parte, usted puede dar más de la 10ª parte ahora, ¿sí? Pero no obligatoriamente, todo tiene que ser libremente. Vamos a ver cómo lo dice Malaquías 3:7. Escuche. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios le está reclamando al pueblo y dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Vamos a ver cómo pide Dios que volvamos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. La Biblia es clara. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí está claro que Dios le reclama al pueblo que no está dando el diezmo. Y es una manera de robar a Dios, ¿sí? No es la única manera, pero es una de las maneras de robar a Dios. No dar el diezmo, no dar la ofrenda. Y esta es la cita que agarran los hermanos separados para decirle a la gente, atemorizarla y decirle, si usted no da el diezmo, se va con tu y ropa para el infierno. Y la gente se asusta y dice, pues vamos a dar el diezmo. Pero yo quiero tratar de escudriñar las Sagradas Escrituras con todos ustedes para que vean lo que de allí se dice, pero también lo que dice en otros capítulos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que ustedes puedan darse cuenta que esa doctrina era del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y no para nosotros en el Nuevo Testamento. Pero luego que Dios dice que hay una manera de robar, el diezmo. Aquí está, la gente no quería dar el diezmo, estaba robando. ¿Y para qué era el diezmo? Vamos a seguir leyendo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Traigan los diezmos. ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiese alimento en la casa. Observen algo. Ese alimento que debería haber en la casa, ¿para quién era? No me pierda aquí. Ustedes se la tienen la Deuteronomio. Usted se queda con Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 al 14. ¿Para qué era el diezmo? Usted se va a dar cuenta que aquí dice que era para tener comida en la casa.
¿Para quién era la comida en la casa? Según dice Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 al 14. Dios quiere tener comida en la casa. Para eso era el diezmo. ¿Y para quién era? El tercer año, año del diezmo. Observan que no se recogía semanalmente el diezmo, como lo hacen los protestantes. No era semanalmente. ¿Otra vez? El tercer año, año del diezmo. Mire, se recogía cada año, pero había un año especial que era el tercer año donde se recogía el diezmo. A ver, ¿recuerda que el diezmo es para tener comida en la casa? ¿Para quién era el diezmo? Vamos a ver. Cuando acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita. Primero, ¿para quién era el diezmo? Al levita, a la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los hijos de Israel tenían su herencia. Su padre repartió la herencia, menos a la tribu de Leví. No tenían herencia. Su herencia era Dios. Dios los iba a alimentar. ¿Y con qué lo iba a alimentar Dios? Con el diezmo. Entonces, los sacerdotes no tenían sueldo, no tenían nada. Entonces el pueblo los alimentaba, les daba comida. ¿Cómo? Llevaban el diezmo a la casa de Dios y de ahí primero comían los sacerdotes. Segundo, ¿para quién más era el diezmo? Al forastero. Era para la gente que venía de otros lugares. Para el forastero. ¿Para quién más era el diezmo? A la viuda. Era para la viuda. Ya había muerto su esposo, no tenía, el papá y la mamá ya lo habían sacado de la casa, ya vivía, era harina de otro costal y quedaba en el aire. Entonces tenían que alimentar a la viuda. ¿Y para quién más era el diezmo? Y al huérfano. Y al huérfano. Aquí está claro. La Biblia presenta para quién era el diezmo. En ninguna parte ustedes leyeron que era para el pastor evangélico. No, ahí dice que era para el levita, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Ellos no son sacerdotes, de modo que no deben pedir el diezmo. Era para la viuda, ellos no son viudas. Era para el forastero, ellos no son forasteros. Y era para el huérfano, y ellos no son huérfanos. Entonces, ¿por qué ellos cobran el diezmo? ¿Se acuerda que dice otra vez Malaquías 3:7? En adelante, Dios le está reclamando porque le están robando el diezmo. Hay dos maneras de robar el diezmo. Uno, que el pueblo no diera el diezmo para que hubiese comida para los pobres. Y la otra manera de robar el diezmo era que el que agarrara el diezmo se lo agarrara para él y no se lo diera al pueblo. Este es el pecado de los fulanos pastores protestantes. Cuando Malaquías le reclama al pueblo que se están robando el diezmo, es el reclamo que Dios le hace a los fulanos pastores que están robando el diezmo, cuando ese diezmo tiene que ser para la viuda. ¿Por qué los pastores no le dan el diezmo a la viuda? Es para el huérfano. ¿Por qué no le dan el diezmo al huérfano? Es para los forasteros, para los venezolanos que vienen para acá, para Perú. ¿Por qué no le dan el diezmo a esos forasteros? ¿Por qué los fulanos pastores se agarran el diezmo para ellos? Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. Ningún protestante. Reto a cualquiera a través de las redes sociales, o si hay alguno presente aquí, le doy la oportunidad que pase y me lo diga. Y aquí puede colocar la cita donde diga que los pastores protestantes pueden recoger el diezmo. Eso no existe. Pero sí existe. Donde dice que el diezmo es para el pobre, para el huérfano, la viuda, para el forastero y para el sacerdote. ¿Y por qué lo cobran ellos? Porque son ladrones. Se están robando el diezmo. Y por eso Malaquías 3:7 dice que dicen ustedes que no me roban. Claro que sí, me están robando el diezmo. El diezmo que es para los pobres, ustedes se lo están robando. ¿No es eso lo que están haciendo los fulanos pastores? Más todavía, en la Biblia Reina Valera les voy a mostrar que
según dice Hebreos capítulo 7, versículo 4, solo, escúchenme esto, solo y únicamente solo el sacerdote está autorizado por Dios para recoger el diezmo. Si no está en la Biblia, no me crea, por favor. Estoy hablando tonterías. Pero si está en la Biblia, y en la Biblia de los protestantes, en la Biblia, Reina Valera, es para que los protestantes se pellizquen y digan qué está pasando. ¿Por qué nosotros le estamos dando el diezmo al fulano pastor? ¿Y por qué a los sacerdotes no? Y criticamos y decimos que no, que tiene que ser para el pastor y no. Cualquiera. Simplemente tenemos que examinar las escrituras. Así de sencillo. Y yo quiero que ustedes vean cómo la Biblia es clara. Según la Biblia, ¿quién es el único que está autorizado por Dios para recibir los diezmos? Hebreos capítulo 7, versículo 4 de la Biblia, Reina Valera. Aquí con la lupita. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Oigan lo que viene. Repiten por junto. Repiten por junto. Aquí viene. A ver, escuchen. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, Los de los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio, presten atención con la lupa grande, son los únicos que tienen permiso por Dios para cobrar los diezmos. Porque otra vez, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿según? La ley. Según la ley de Dios. Otra vez, ciertamente, repítalo. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Solamente los sacerdotes tienen la autoridad por Dios de recibir los diezmos de sus hermanos. ¿Por qué cobran el diezmo los protestantes? Dice Malaquías 3, del 7 en adelante, porque son unos ladrones. ¿Y en qué están robando? En el diezmo. Está escrito en Malaquías 3, 7 en adelante. Al robarle el diezmo que era para la viuda, para el huérfano, para el forastero, para el sacerdote, le están robando a Dios. Esto yo no lo hago porque odio a los hermanos separados, los amo. Esto lo hago porque sé que no conocen las escrituras. Sé que les engañaron. Sé que los están robando y no se dan cuenta. Porque dicen que tienen que pagar el diezmo y les obligan a pagar la 10ª parte. Y esto se ha convertido en un negocio para muchas personas. Dentro de la Iglesia Católica le dicen no. El diezmo es distinto. El diezmo es lo que usted quiera dar. Miren, hay que pintar la iglesia. Vamos a ver, vamos a recoger dinero. Esa es la forma. Mire, hay que a lo mejor comprar bancas. Mire que hay que pagar la luz. Mire que el cura también come. Y es necesario darlo. Pero no puede ser la 10ª parte ni tampoco obligatoriamente. Es libremente lo que usted quiera dar y generosamente. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia cómo es que Dios pide. Para que ustedes se den cuenta que la Santa Madre Iglesia Católica no nos engaña a nosotros. Que la Santa Madre Iglesia Católica tiene la doctrina clara y nos ha enseñado, y usted y yo estamos en la única iglesia que fundó Cristo con toda certeza, con toda firmeza, y podemos tener, basado en las Sagradas Escrituras, lo que Dios quiere de nosotros. Hay una cita donde ellos dicen, aquí Jesucristo mandó a guardar el diezmo, que es Mateo capítulo 23, versículo 23. Y ustedes y yo vamos a ver si es verdad que Jesucristo mandó a guardar el diezmo a los cristianos. Vamos a ver, porque es la cita que los protestantes dicen, Jesucristo mandó a guardar el diezmo. ¿En qué parte? En Mateo capítulo 23, versículo 23. No, ahí no mandó a guardar el diezmo. Vamos a ver qué dice Jesucristo en Mateo 23, 23. Y verán que Jesucristo no mandó a los cristianos a guardar el diezmo. Lo leemos y lo gustamos a ver.
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Dale. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta. ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Hasta de la menta. Los fariseos hipócritas. Según dice ahí, ¿no? A ver si es mentira, otra vez, repítalo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Por qué? Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta. Pagan el diezmo hasta de la menta, los fariseos hipócritas. Pero vean ustedes que Jesucristo les reclama. Ustedes pagan el diezmo, pero miren lo que están haciendo. Pongan cuidado. Sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas que están violando: la justicia, la misericordia y la fe. Jesucristo le reclama a los fariseos que se preocupan de cumplir el diezmo, pero violan la justicia, violan la misericordia y violan la fe. Es lo mismo que está pasando con los protestantes. Los protestantes pagan el diezmo, pero violan ¿qué es la justicia? Darle lo que le corresponde a cada uno. ¿A quién le correspondía el diezmo? A la viuda, al huérfano, al forastero y al levita. Pregunto, ¿los protestantes le están dando al sacerdote, al huérfano, a la viuda o al forastero el diezmo? Entonces están cometiendo injusticia. Por eso le dice, sí pagan el diezmo, pero están violando a la justicia. O sea, le están dando el diezmo a los ladrones llamados pastores, en vez de dárselo con justicia, como Dios manda, al huérfano, a la viuda, al forastero y al levita. ¿Me captan? Cuando usted le da el diezmo a otra persona que no sea a quien Dios lo mandó, usted está cometiendo una injusticia. Que Malaquías dice, me están robando el diezmo. ¿Me captan la idea? Y los protestantes dicen, nosotros con dar el diezmo ya estamos salvos. No, hay que ver a quién le está dando el diezmo. Porque tiene que ser con justicia. A quien Dios lo ha mandado. Aquella persona necesitada. ¿Cuántos necesitados hay? Vayan a las calles, aquí en Perú. A ver cuántos venezolanos están en la calle vendiendo caramelos, por allí chupetas, vendiendo cualquier tontería para comer. Que incluso ya es muy difícil para entrar a Perú, para un venezolano entrar a Perú, precisamente porque hay mucha gente y en Perú, en cualquier parte. Si no, pregúntenme a mí lo que sufrí para entrar al Perú. Claro, por ser venezolano. Por ser venezolano. Listo, ese es mi pecado, ser venezolano. Y no solamente en el Perú, ahora en muchos países. Pero vean ustedes, ¿y por qué entonces los protestantes no le dan el diezmo a esos forasteros? ¿Por qué se lo dan al fulano pastor? Eso se llama injusticia. Pero no solamente faltan a la justicia, sino también faltan a la misericordia. A la misericordia. O sea, pueden encontrar un venezolano tirado en la calle muriéndose de hambre y no sienten misericordia por él, porque ya la plata que tenía, ¿a quién se la dieron? Al pastor. Y la conciencia, según ese fulano pastor, ya entonces le deja tranquilo porque yo ya diezmé. Yo ya di el diezmo para el Señor. ¿A quién se le dio? Al pastor. Si es verdad, dice fariseo hipócrita, si diste el diezmo hasta de la menta y el comino, hasta lo más pequeño, pero faltaste a la misericordia. Por dar el diezmo, no ayudaste al que tenía hambre, no ayudaste al que tenía sed, al que necesitaba una medicina, al que estaba en la calle, a ese no le ayudaste. Ah, entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia, faltó a lo que es la justicia y lo que es la misericordia.
Pero ¿quién le va a predicar esto a los hermanos separados? Si los católicos, primero, no lo saben. Y segundo, no quieren leer la Biblia para poder predicarle el Evangelio a toda criatura. Es impresionante cómo descubrimos en la palabra de Dios que el diezmo es para el sacerdote, para la viuda, para el forastero, para el huérfano. Y resulta que muchos hermanos separados lo están haciendo para el pastor, para el protestante. Pregunto, ¿han visto ustedes un pastor hacer obras de caridad, preocuparse por el pueblo, preocuparse por el pobre, por el necesitado? ¿Han visto cómo grandes pastores, ustedes lo ven en las redes sociales, con carros de lujo, con ropa de lujo, con grandes casas de lujo? ¿Lo han visto? ¿Se han dado cuenta cuán grandes son sus iglesias y cuánta gente va para pagarle el diezmo? ¿Eso es lo que quiere Dios o qué es lo que dice la palabra de Dios? El padre Luis Toro nos ha mostrado que eso es robar. Le estamos robando el diezmo a Dios. Los que pagan el diezmo al pastor están robándole el diezmo a Dios. Y por eso tenemos que dar grandes cuentas, entregarle cuentas por eso. Estamos descuidando al necesitado, al forastero, al caminante, al que verdaderamente necesita. Querido hermano, es un video para abrir los ojos, es un video para reflexionar, para darnos cuenta qué dice la Biblia. Ahí están las citas, los capítulos, los versículos. No te dejes engañar porque te están robando. Los católicos dan la ofrenda. Pero la ofrenda es para la iglesia, para el sacerdote, como lo dice Hebreos. Es la iglesia católica, dice, hay que pintar la iglesia, hay que pagar los servicios públicos. Eso es lo que hace la iglesia católica, como lo enseña la palabra de Dios, las ofrendas. Lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. En un video, vamos a publicar un video en el Nuevo Testamento, los cristianos, cómo daban la ofrenda. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte, tomar papel y lápiz, como dice el Padre, pongan la lupa para que no los engañen los protestantes. Nos vemos en una próxima oportunidad.